Durante los últimos años, Venezuela ha sido un país lleno de controversias en todos los sentidos: política, social y económicamente. Estas dos últimas son las que más han resaltado recientemente, ya que es un tema por el cual todos los venezolanos, o al menos la mayoría, nos hemos visto perjudicados de alguna manera. ¿Es Venezuela un país mercantilista o capitalista? Antes de llegar a la respuesta de esta pregunta, debemos empezar sabiendo qué es el mercantilismo y qué es el capitalismo. Bueno, el mercantilismo nace, digamos, en aquel momento en que los reinos europeos, ¿no? Que se mantenían en constantes batallas, luchas, guerras y tal, por territorios, por temas políticos, necesitaban financiarse, ¿no? Financiamiento por las guerras. Entonces, digamos que una serie de empresarios cercanos a los reyes empezaron a recomendar, a asesorar económicamente, en términos de políticas económicas, a los reinos, ¿no? A los reyes. Básicamente esto estamos hablando de siglo XV, donde empieza a tomar más fuerza, siglo XVI y tal, en Europa, ¿no? Entonces, básicamente la recomendación era recomendaciones o prácticas en políticas públicas para aumentar los metales, ¿no? Es decir, la acumulación de riqueza por parte de los reyes. Entonces, claro, las típicas recomendaciones de estos empresarios eran, bueno, vamos a tomar medidas que hagan que nosotros exportemos más e importemos menos, es decir, vendamos más al exterior que lo que nosotros le compremos al exterior. Es decir, prácticas para proteger a la industria nacional, ¿no? Entonces, las típicas recomendaciones eran, y siguen siendo hoy en día, las prácticas mercantilistas, que nacen allí, que todavía se mantienen, todas aquellas que protejan a la industria nacional contra la competencia, digamos, extranjera. Que típicamente son devaluación de la moneda, cuotas de importación, altos aranceles a las importaciones, de modo que tú encarezcas el producto extranjero contra el producto nacional y pueda el nacional competir. Todo esto, digamos, con el argumento de proteger a la industria nacional que genera empleos nacionales. Ese es más o menos el argumento siempre, ¿no? Y entonces, claro, con cuotas de importación tú no puedes traer más de cierta cantidad de un producto determinado, o sea, importarlo porque tienes que darle chance a la industria nacional, o si lo vas a traer tienes que pagar unos impuestos, unos aranceles muy altos para encarecer el producto contra el producto nacional, o ciertas empresas no pueden venir, o también puede ser que otorgues monopolios en sectores a algunos sectores nacionales, pues, para que únicamente ellos puedan, digamos, proveer un servicio o producir algo. Y entonces, claro, digamos que otorgando estos monopolios tú le evitas o los proteges de la competencia. Es decir, son una serie de prácticas para proteger a la industria nacional contra la industria extranjera. Otra cosa es que eso sea bueno o malo, sería un tema de discutirlo, pero eso es básicamente el mercantilismo, ¿no? Las prácticas mercantilistas. Claro, el problema de eso es que hay siempre ganadores y perdedores. No tú proteges a la industria nacional, ¿verdad?, de la competencia extranjera, pero a lo mejor le evitas al consumidor o al ciudadano a pie que él tenga más opciones para elegir entre productos que pueden ser de mejor calidad y hasta de mejor precio. La visión del mercantilismo es muy sencilla y básicamente lo que hace es proteger. ¿Y a quién protege? No protege al ciudadano, protege a la empresa, al empresariado. Entonces eso genera una distorsión dentro de la sociedad porque fundamentalmente lo que ocurre es que el Estado, al proteger al empresario, le brinda ventajas comparativas con respecto al resto de la sociedad. Es decir, el Estado se centra en de alguna manera estimular, digamos, que el aparato productivo nacional se desarrolle a expensas del bienestar del ciudadano común. Un ejemplo que siempre aparece en la literatura es que si yo produzco un determinado bien en esta economía, que es mucho más caro en términos relativos que ese mismo bien con las mismas características en la economía de al lado, por ejemplo en Colombia, entonces bajo la visión mercantilista yo lo que tengo que hacer es proteger al empresario venezolano porque genera empleo y de esa manera hago que el ciudadano pague un bien más caro
en vez de poderlo comprar, por ejemplo, en Colombia, que es más barato. Entonces, básicamente, digamos, el mercantilismo sustenta su doctrina ahí. En mi opinión, el capitalismo, digamos, que es o sea, toma su nombre justamente del capital, es decir, de darle peso o importancia a la inversión en capital para producir, para mejorar productividad, y por lo tanto los países de esa manera, pues, se pretende que de esa manera salgan de la pobreza. Ese es más o menos el argumento, ¿no?, del capitalismo. Es decir, tú haces inversiones en capital, maquinarias, equipos, herramientas, no solamente dinero, ¿no?, sino maquinarias, equipos, herramientas, vehículos, tractores, entonces capital para producir, ¿no? Entonces, claro, contratas personas y pues, si vas mejorando en productividad y eres competitivo, estas industrias pues se sostienen en el tiempo y de esa manera sustentable, pues, con empleo en el tiempo, pues van los países saliendo de la pobreza. Eso es más o menos el capitalismo. El capitalismo moderno está asociado a lo que es las libertades del ciudadano. Eso básicamente es que el Estado le brinda al ciudadano las oportunidades de poder tener ejemplos como salud, justicia, educación, bajo un marco de algo que dentro de la literatura se llama el imperio de la ley. Es decir, que no es la discrecionalidad del Estado los que marcan la pauta de cuál debe ser el rumbo de los ciudadanos, sino que existe un marco legal e institucional que hace que las leyes se cumplan sin ningún tipo de sin ninguna manera de que el Estado entorpezca lo que ya está establecido en las leyes. Entonces, de esa manera, el capitalismo le brinda a los ciudadanos la libertad para poder ejercer cualquier tipo de actividad en el país, o digamos, dentro de una sociedad determinada, que sea lícita. Digamos, redondeando la idea, el capitalismo sustenta su postulado en que el Estado solamente debe intervenir en los mercados cuando esto falla, cuando ellos de por sí no pueden llegar a equilibrios sostenibles en el tiempo. Si estamos en una economía que es regulada y controlada, pues, y contrastamos con el concepto, pues no somos para nada una economía de libre mercado o capitalista, si lo quieren llamar así. Más bien nos parecemos una economía mercantilista con muchísimo socialismo, es decir, porque ¿a qué me refiero con socialismo? Me refiero a el Estado interviniendo en la economía y dueño de empresas, es decir, cambiando los factores de producción. Y cada vez, digamos, el Estado es más regulador e interventor. El tema está en que además el Estado se queda con los sectores que considera como estratégicos, pero que casualmente son aquellos que también generan muchos ingresos, como el caso del petróleo. El petróleo está igual los recursos del subsuelo son, como por ejemplo también las industrias básicas y también por ejemplo PDVSA, son empresas del Estado, ¿no?, manejadas por el gobierno central. Entonces, claro, eso en una economía, digamos, capitalista o libre mercado no existiría. Entonces aquí lo que hemos tenido desde hace muchos años, además, sí vimos algunas luces de libertad económica en los años 30, 20 del siglo pasado, pero desde hace mucho tiempo aquí lo que tenemos es un cada vez más, o cada vez más avanzado mercantilismo asociado con socialismo, es decir, con un Estado interventor de la economía y además regulador de la actividad económica, y que además es empresario y que controla precios y una serie de variables. Pienso que en Venezuela hoy en día se tiene un mercantilismo fundamentalmente porque lo que hace es proteger, pero no protege al ciudadano, lo que hace es proteger digamos, las coaliciones, de alguna manera las coaliciones de poder, ¿okay? Y básicamente eso es lo que hace. Aquí de alguna forma tú no incentivas la innovación, el progreso, que es pilar fundamental del capitalismo. Aquí eso no existe. ¿Okay? Y desde mi visión, indudablemente, un mejor sistema sería el capitalismo antes que el mercantilismo. Además, el mercantilismo funcionó hace 2-3 siglos atrás en Europa, que es de donde parte digamos, el furor del mercantilismo, y ya eso no existe prácticamente en los países que avanzan, las sociedades que avanzan.